Vamos a aprovechar para hablar ahora con uno de los economistas más reconocidos que tiene la Argentina, pero también que, digamos, con un reconocimiento realmente internacional. Se trata de Juan Mario Jorrat, es profesor del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Nos está viendo, nos está escuchando. ¿Cómo le va, Jorrat? Buenas tardes, ¿cómo anda? Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo están Un ustedes? gusto. ¿Se encuentra en Tucumán? Sí, sí, en Tucumán. Bueno, me imagino el calor hoy, ¿no? Sí, pesado está. Bueno, Jorrat, vamos a hablar del gran tema que tenemos los argentinos y que tiene este gobierno por delante ya hace mucho, pero ahora parecería como que, bueno, hay un convencimiento de que algo hay que hacer, ¿no? Estamos hablando de la inflación. Lo primero que le quería preguntar es algo por ahí fuera de programa, ¿no? Algo que por ahí no estaba previsto que charlemos, pero esta suba del dólar oficial, que en noviembre ha sido casi del 4%, 3,8%, ha subido el dólar oficial, hoy solamente el dólar oficial subió 3 centavos, de 6,14 a 6,17. Claramente estamos en un proceso de aceleración del tipo de cambio en el mercado oficial, que finalmente es el tipo de cambio por el que se manejan las importaciones. ¿Esto no tiene efectos inflacionarios? Eh, no creo que el efecto inflacionario sea importante. Al contrario, yo creo que el problema de la devaluación del peso o la revaluación del dólar es al revés. Como tenemos una inflación, reconocida o no, esa inflación está percibida por el mercado de tipo de cambio y impacta en él haciendo subir el tipo de cambio blue. ¿De acuerdo? Ahora, como para explicarle un poco más, digamos, si nosotros tomamos el promedio de tipo de cambio mensual en los últimos 40 años de la Argentina, en realidad, y lo expresamos a precios de hoy, corrigiendo por la inflación de Estados Unidos y de Argentina, la cotización del dólar debería estar alrededor del 9,02. O sea, no es mucho más lejos de lo que está el dólar blue. ¿Cuál es el mensaje de esto? Realmente, si se dejara flotar el tipo de cambio no se va a disparar por la inflación. El tipo de cambio ya la descontó a la inflación realizada y está pensando en la inflación del próximo año. Además, tiene el otro problema agregado del bendito cepo cambiario, por el cual el dólar se transforma en el único objeto fácilmente negociable que puede sustraerse del famoso impuesto inflacionario. Le cambio la pregunta, Jorrate, entonces. ¿Y por qué no liberamos? Si Bueno, eso es la una suba del dólar pregunta. no tiene efecto sobre la inflación y tenemos un blue que se acerca al tipo de cambio de equilibrio de Argentina, parecería mucho más fácil liberar el dólar. Total, esto no tendría efecto sobre la inflación y listo. Digamos, contado así parecería bastante sencillo. Digamos, en el largo plazo no tendría ningún efecto. Lo que deben estar temiendo son problemas de corto plazo. Pero no nos acordemos, recordemos el pasado, la salida de la convertibilidad, que fue muy traumática y provocó semejante recesión en la Argentina, porque precisamente se dejó pasar demasiado tiempo. O sea, hay que manejar las dos cosas. Jorrat, La, ahora hoy, por ejemplo, el gobierno que dice, bueno, hay un reconocimiento implícito, porque esto no lo ha dicho nadie, pero desde el momento en que el dólar oficial empieza a subir de a 4% por mes, sí, evidentemente el gobierno reconoce que hay un atraso del tipo de cambio oficial y por lo exacto, tanto trata de ir acortando esa brecha con el dólar que debería tener la Argentina. Pero exacto. esto también es contraproducente, porque en la medida que uno acelera el dólar oficial, pero lo hace a paso lento, digamos 4, 3, 4, 4,5% mensual, el productor, como lo estamos viendo ahora, que puede exportar soja u otro tipo de producto, dice yo espero porque sé que el dólar va a seguir subiendo y espero 6, 4, 5 o 6 meses porque quiero liquidar a un dólar mucho mejor. De acuerdo, pero no puede esperar indefinidamente. En algún momento va a tener que volcar esos dólares en el mercado porque necesita invertir para la próxima cosecha. Entonces, lo que yo insisto, los mercados manejan demasiada información y desconocemos mucho de cómo trabajan. Entonces, eh, la mayoría de los economistas, o al menos economistas que creen en los mercados, son reacios a intervenir porque sí nomás o por un rápido juicio de que el mercado funciona mal. No, no, momentito.
me tienen que demostrar que el mercado funciona mal y que realmente se requiere una intervención. ¿De acuerdo? Yo creo que eso por un lado, digamos. Estamos, en la medida en que el dólar oficial esté subiendo mensualmente a más de la inflación real, llamémosle inflación Congreso, ¿de acuerdo? A más de que la inflación real va a haber una convergencia de los dos tipos de cambio. O sea, el oficial va a converger a la larga al blue. Conrad, En el fondo, lo que usted está transmitiendo, déjeme ver si puedo también expresarlo a mi modo, pero quiero que usted me refrende si lo entendí bien, es que el tipo de cambio paralelo ya no va a subir mucho más de lo que está aumentando la inflación. Estos 2 últimos años vimos como el paralelo subió bien por encima de lo que era el aumento de la inflación. Este proceso ya está terminado, según su punto de vista. exacto, porque hubo, digamos, hasta que la sociedad tomó nota de que una cosa era la inflación real, otra cosa era la inflación medida e informada. Entonces, ese proceso se acumuló y hizo subir el dólar. El promedio, ya les digo, a precios corregidos por el IPC Congreso desde el año 2007 hasta la fecha, el tipo de cambio promedio está alrededor del 9. Bueno, un poco más corresponde al premio por la inseguridad o el riesgo de los controles en los arbolitos, etcétera, etcétera. En el fondo son los costos por la intervención estatal, ¿de acuerdo? O sea, yo no creo que haya demasiadas presiones para que todavía el dólar continúe subiendo. Al contrario, va a haber una convergencia si la tasa de devaluación sigue siendo mayor que la de inflación mensual. Inflación Congreso, ¿de acuerdo? Sí, sí, obvio, obvio. Conrad, el jefe de gabinete Capitanich ha convocado un acuerdo de precios y salarios, algo que ya hemos visto muchas veces en la Argentina. En general no han funcionado estos acuerdos. Hubo un intento de congelamiento de precios de Moreno en la primera parte de 2013 que tampoco funcionó. ¿Piensa que ahora sí pueden estar las bases para que el acuerdo de precios y salarios luego dé lugar a una inflación más baja? Bueno, el acuerdo de precios y salarios, digamos, estamos de nuevo con el mismo problema, el problema fundamental, intervención, o sea, discreción versus reglas. Yo creo en las reglas. O sea, si dejamos libres los ajustes no se van a producir mucho más allá de lo que debe ser el equilibrio en el largo plazo. Porque ahí, bueno, porque entonces los obreros, si piden mucho, nos vamos a quedar sin trabajos. Y si dan menos, bueno, los empresarios se van a quedar sin alguien que compre productos. Entonces, hay fuerza como para que el equilibrio sea alcanzado. ¿De acuerdo? Ahora, lo que sí me preocupa es la falta de información. Eso sí es una cosa preocupante. Mire, he vuelto de Sí. Brasil, que me invitaron a un congreso, y mi exposición fue básicamente sobre inflación e índices de precio al consumidor. Y analicé el caso, el de Brasil y el de Argentina. Brasil tiene dos índices de precio al consumidor, un IPC nacional que le llaman, que abarca a las familias obreros entre 1 y 4 salarios básicos, y un IPC amplio que relaciona digamos, que incluye a las familias desde 1 hasta 40 salarios básicos, o sea, es mucho más amplio. Ahora, usted puede definir inflación con el índice de precio al consumidor, o podría definirlo alternativamente con lo que se llama el deflactor implícito del consumo privado en cuentas nacionales. O sea, ver las cuentas nacionales en el fondo es como si tomáramos una radiografía de toda la economía. Entonces, eso podría ser mejor porque los índices de precio al consumidor siempre tienen su gran discusión de a qué universos hace referencia. Sobre todo en Tucumán, digamos, en Argentina, que es el Gran Buenos Aires. Bueno, la relación entre las dos inflaciones de cuentas nacionales y del IPC amplio en Brasil me da 1.12. O sea que la inflación medida por el deflactor implícito del consumo privado es un 12%. Es el doble de lo que informa el Banco Central, ¿no? El 1.12. No, pero es sistemáticamente por arriba de lo que se informa en el IPC amplio. Claro.
Estamos hablando en el largo plazo, sí, es más o menos el doble de lo que se está informando por el Banco Central. Esto es para todo el periodo. Estamos analizando desde el primer trimestre del año 93 hasta el 2013. Si hacemos el mismo experimento para Argentina, en Argentina las estimaciones no cuadran a menos que se ponga una variable que indique un quiebre estructural en el primer trimestre del año 2007. Toda otra referencia es gratuita. Jorrat, lo último que le quiero preguntar en ese sentido, ¿le tiene fe al nuevo índice de inflación que va a efectuar el INDEC, justamente un índice de inflación nacional? Todavía ni siquiera se sabe si sigue Scovich, no sigue Scovich, que es el No, no director se técnico del sabe. No, INDEC. usted me pide que tenga fe en algo que no veo. Bueno, eso sí, es realmente tener fe, pero con la experiencia y con los datos que yo he obtenido, yo le diría en principio hasta que no lo analice bien al nuevo IPC nacional, no me caso con él. Si me permite, le sigo contando cómo es la historia. Haciendo eso, resulta que en Argentina la relación entre inflación del IPC GBA, o sea, Gran Buenos Aires, y el deflactor implícito del consumo era 1.03, o sea, prácticamente 1, hasta el primer trimestre del 2007. Sí. Después, desde esa fecha, la relación es 1.6, o sea, la inflación en cuentas nacionales estimada por INDEC era un 60% más que la inflación del IPC también estimada por el INDEC. ¿De acuerdo? Sí. O sea que hay una inconsistencia en las medidas que presenta INDEC entre IPC y las cuentas nacionales. Si analizamos el IPC Congreso, por supuesto, el quiebre también se da. La elasticidad hasta el primer trimestre del 2007 era 1, o sea, prácticamente era lo mismo medir con el IPC Congreso que con el deflactor implícito. Pero a partir de esa fecha, a ver, dígame un número, ¿cuánto cree usted que es la inflación real? Y yo calculo que está entre el 25 y el 28%. ¿Que equivale a cuánto de lo que dice INDEC? Equivale al más de casi el triple, ¿no? Bueno, a mí me da 2.3. Bueno. O sea, habría que multiplicar por 2.3 para obtener el dato de INDEC, para obtener la inflación del IPC Congreso. Todo este tipo de cosas es enturbiar el comportamiento de los mercados. Y si no tenemos una referencia real, un ancla nominal que le llamamos técnicamente, usted puede poner el ancla donde quiera. Y empezamos con los problemas de vuelta, que llaman a una intervención estatal y que el Estado no es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Entonces, no, digamos, lo más probable es que meta la pata. Ahora, esto que usted está diciendo, Jorrat, desmiente el tema de que han roto el termómetro para no saber cuál es la fiebre. Lo que usted dice es, por romper el termómetro el paciente tiene más fiebre. Algo de eso, exactamente, porque se genera desconfianza y la desconfianza dice, bueno, usted mismo lo ha dicho, en realidad yo creo que está cerca del triple. No, está más del doble, 2.3 exactamente, pero usted, por el temor, hace una sobreestimación, por las dudas, y eso es humano. Jorrat, lo último, la inflación se ha acelerado en estos últimos meses y piensa que la van a hacer caer en diciembre, enero. Digamos, diciembre y enero son meses muy calientes en materia inflacionaria históricamente, ¿no? Por cuestiones estacionales. Pero ya uno ve septiembre, octubre, noviembre se viene acelerando la inflación. ¿Cómo termina el 2003? ¿Usted coincide que estamos en niveles cercanos al 28% como ha circulado en estos días en medios nacionales? ¿O le parece un poco exagerada esa medición? No. Yo utilizo para el análisis de los ciclos económicos, necesito expresar el consumo real de supermercados, de centro de compras, y la única manera, yo empalmo el índice de precio del Gran Buenos Aires, lo uso hasta el 2006 y desde el 2007 empalmo con un índice privado, con el IPC Congreso, que está dándome aproximadamente un 28 y pico por ciento con el último dato que tengo, que es octubre. Noviembre no salió todavía. Lo que me preocupa es que hay
una encuesta de expectativas de inflación que lleva la Universidad Torquato Di Tella que indica una aceleración en las expectativas de inflación. O sea, han pasado del 25-28%, han pasado a 28, 30, 32%. Eso es peligroso porque en realidad es la información que maneja la gente y un montón de gente que es relevada en esa encuesta. O sea, la población en general está esperando una inflación más alta. Y si usted observa la tasa la tasa de crecimiento de la base monetaria, que es una información que el Banco Central provee, en realidad en los últimos meses la han frenado, pero todavía está bastante por arriba, llegó a un 40% interanual, está todavía bastante por arriba de ese 30%. Entonces, en el fondo, la gente está percibiendo que sigue la emisión muy por arriba de las necesidades de crecimiento de la economía. Y eso se va a precios. Juan Mario Jorrat, desde Tucumán, un gran gusto por este contacto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, Pablo. Igualmente, hasta luego. Hasta luego.